vamos a hablar sucintamente con Aníbal Mariano Aristizábal, secretario general del SICOP. Acá de este lado, César y Fernando, te saludamos. Hola César, hola Fernando, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias por llamarme. No, bueno, queríamos aprovechar este ratito. Nosotros habíamos arrancado a hablar otro día con Pablo, después tuvimos un problema con la comunicación y quedaban un montón de temas pendientes para charlar. Nos interesaba un poco que nos contaran, bueno, cómo están viviendo la problemática en el sector salud. Sabemos que hay un montón de programas nacionales que se han cerrado, todo lo que tiene que ver con las inmunizaciones, con el Programa Nacional del Cáncer, con el programa de cardiopatías congénitas, y seguramente ustedes lo deben estar vivenciando. Vos sos de emergencias, seguramente que esta cuestión del desmantelamiento de la DINESA te debe pegar muy de cerca. Sí, tal cual como vos decís, hay un derrotero lamentable en materia sanitaria del gobierno de Milei, que como ustedes bien señalan, comienza afectando direcciones, áreas de epidemiología, vacunas, bueno, la Dirección de Asistencia a Situaciones Especiales, que era la DATSE, que suministraba medicación oncológica para los pacientes que no tenían algún tipo de seguro médico, seguridad social, obra social prepaga, y eso fue el comienzo de la enorme cantidad de muertes prevenibles que se dieron en la administración de Javier Milei en estos 2 años que estamos padeciéndola. En los últimos ataques se ven en el ataque al programa Remediar y en esta modificación de los honorarios del PAMI, sin mencionar, por supuesto, los despidos y el vaciamiento a cuentagotas del Hospital Laura Bonaparte, que es una usina de producción de profesionales de salud mental, los despidos en el Posadas y el ataque al Hospital Garrahan, otro emblema de la salud pública. Así que donde vos veas en materia de salud, el gobierno de Milei está haciendo daño. Sí, otro sector muy golpeado es también las obras sociales, ¿no? Porque con este descontrol de los medicamentos y de los costos, digamos, que tiene el sistema, empieza a drenar toda la capacidad de financiación, ¿no? Exactamente. El problema que tenemos es que con las políticas de desregulación que impulsa el gobierno de Milei, a la par del ajuste brutal que hace sobre los salarios, y como todo el mundo sabe, las obras sociales se financian con el aporte de sus afiliados, de los trabajadores formales, que en el gobierno de Milei cada vez hay menos. Entonces hay, por un lado, una disminución en las formas de financiamiento de la seguridad social, y por otro lado hay una desregulación absoluta de los insumos, los gastos en salud, medicamentos, aparatología, instrumental médico-quirúrgico, todo eso está dolarizado, hablemosle, todo sale mucho más caro, todo tiene un aumento que va muy por encima de la realidad de las paritarias, y la resultante es que encontrás una salud pública y una seguridad social que no pueden afrontar los gastos que produce la desregulación en salud. O sea que este es un combo que, bueno, ya se empieza a ver porque las obras sociales se empiezan a pedir copagos y algún tipo de forma de cofinanciamiento con el usuario de la obra social. La resultante es que muchos de esos compañeros pasan a atenderse en establecimientos públicos de salud, sobrecargando al subsistema público, que además se encuentra desfinanciado. O sea, tenemos menos plata y tenemos más demanda para dar respuesta al derecho de la comunidad, ¿verdad? No nos olvidemos que la salud en este país, por nuestra Constitución, es un derecho. Sí, en el momento que el acceso empieza a limitarse, deja de ser un derecho, ¿no? Pasa a ser un privilegio de algunos pocos, ¿no? Como plantean con este esquema. Te contaba hoy, no sé si estás al tanto de cómo viene siendo el desmantelamiento de la DINESA, todo el sistema de emergencia, que ahí daba una tristeza, todos esos, digamos, helicópteros, todos que habían servido en la pandemia como estrategia, como herramientas clave, todos desmantelados también. A mí me dio una tristeza pasar los otros días por ahí.
No, no estoy Sí, familiarizado con esto que me estás contando, pero la verdad es que no me sorprende. sí, Todo lo que no pueda ser un negocio para el gobierno de Milei lo destruye. claro. Es la lógica que tienen. Es la lógica que tienen, por eso nunca pueden dar respuesta en salud, porque Ujú. la salud es algo mucho más complejo, no puede ser una mercancía. Claro, sí, no, vivimos en una situación muy compleja y como vos contabas, ¿no? Esto de ir desfinanciando también la desfinanciación en la provincia impacta, ¿no? Porque le empiezan a sacar recursos por todos lados. Los medicamentos oncológicos son carísimos y si la provincia quiere llevarlos adelante implica un montón de costos que esos son sueldos que no se dan, son situaciones que empiezan a faltar por otros lados, ¿no? Sí, todas las provincias. Ujú. El tema de la coparticipación y las transferencias obligatorias no automáticas que el gobierno nacional no está haciendo a todas las provincias, pero en particular a la provincia de Buenos Aires, que ya se ve desfavorecida por la ley de coparticipación actual. Ujú. No nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires, palabras más, palabras menos, vive la mitad de la población del país y se genera un poco más de la mitad de la riqueza del país, pero recibe un poco más del 20% en términos de coparticipación. Entonces nosotros siempre lo remarcamos a esto, es imposible construir un sistema de salud público robusto en la provincia de Buenos Aires sin una integración con un sistema nacional. Y lo que está padeciendo la provincia en este momento es un asedio económico por parte del gobierno nacional. La provincia de Buenos Aires en particular, pero repito, todas las provincias en general. Porque inclusive se ha modificado la matriz distributiva del país y hay más impuestos, bajaron muchos impuestos que eran coparticipables y aumentaron los impuestos que no son coparticipables. Entonces, en términos de distribución económica, este es el gobierno más unitario de la historia de esta República Federal que tenemos, Ujú. porque recauda y lo que recauda no coparticipa casi nada, lo dedica a la timba financiera. Claro. Y otra cosa que quiero señalarte, cuando el gobierno de Milei le reduce la coparticipación a las provincias en forma ilegal, en forma inconstitucional, no perjudica a los gobernadores, no perjudica a los funcionarios, perjudica a la población de esas provincias que se ven afectadas en sus derechos porque los estados provinciales no tienen la capacidad presupuestaria de responder a la demanda. Ujú. Bueno, un poco lo que tiene Javier Milei es un contexto internacional que parece avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Vos vas ahora como candidato justamente en estas relaciones internacionales y seguramente tengas una mirada de que esto no es una situación solamente que vivimos acá en la provincia o en la Argentina, sino que es una avanzada que trasciende las fronteras, ¿no? En materia de política internacional estamos frente a un mundo que la verdad es que es muy revuelto, muy en ebullición, con ciertas hegemonías en descomposición, con el ascenso de otras potencias, con nuevas alianzas, y en este sentido me parece que los trabajadores que tenemos que tener mucha astucia para tejer relaciones internacionales basándonos en la solidaridad entre trabajadores, en la solidaridad de clase, fortaleciendo las relaciones entre nuestras centrales obreras, y trazando claramente cuáles son las rutas que tenemos que caminar para encontrar la felicidad de nuestros pueblos. Sí, estamos en un momento particularmente interesante y al mismo tiempo desafiante y muy preocupante de nuestra historia, porque por momentos observamos que estamos yendo de camino hacia una distopía, cuando vemos a estas internacionales nazis a las que atiende Milei, que es la CEPAC y esas cosas, y bueno, uno no puede dejar de preocuparse cuando ve desquiciados como Donald Trump gobernando el mundo, con genocidas como Netanyahu, bueno, nada, el crecimiento de la derecha con Meloni y otros exponentes. Pero bueno, al mismo tiempo yo te repito, nosotros los trabajadores somos más, tenemos que organizarnos y si nos organizamos los vamos a vencer. Ujú. Bueno, y un poco para cerrarnos, porque sabemos que tenés el tiempo muy contado y agradecemos tu comunicación. Contanos un poco cómo son las elecciones las que están ahora y un poco por qué tendrían que apoyarlos, cuál es la necesidad de fortalecer a la CICOP en este momento. Bueno, te agradezco la pregunta. Nosotros venimos de que asumimos la conducción del sindicato
son 5 años. En esos 5 años no solo hemos crecido en cantidad de afiliados, sino que hemos crecido como sindicato, hemos aumentado, hemos tenido 3 nuevas sedes en Mar del Plata, en La Matanza y en La Plata. Aumentamos la capacidad de distribución de nuestro sindicato. Eso es en lo que es la infraestructura del gremio, que le pertenece a todos los afiliados. Hemos mejorado en ese sentido las prestaciones, y al mismo tiempo en los últimos años hemos tenido una enorme cantidad de logros, porque destrabamos el desgaste laboral prematuro que habíamos conseguido en el gobierno de Scioli, que Vidal nos pedía un fangote de plata para que los compañeros se pudieran jubilar. Pudimos destrabar eso. Conseguimos un nuevo estatuto para los residentes que le reducen las guardias a las 12 horas. Los residentes hoy tienen aportes previsionales pagados por el Estado provincial, cosa que yo cuando fui residente en el año 2009 no tuve. De hecho, la pelea del nuevo estatuto de residentes comenzó con mi generación de residentes y finalmente lo pudimos concretar. Ampliamos el Consejo Directivo Provincial y le dimos un lugar en la Secretaría de Juventudes y Residencias a las nuevas camadas de profesionales, porque creemos en la renovación generacional, en la renovación de la participación de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Hemos mejorado la función de guardia, hemos mejorado la bonificación para las jefaturas, hemos conseguido una nueva bonificación que recompensa la formación profesional, que se llama bonificación de la trayectoria formativa. En fin, mira, se me están escapando algunas cosas, pero hemos conseguido muchísimas cosas y seguimos consiguiendo cosas. En una mesa técnica que tuvimos en el día de hoy, se comenzaron a dar pasos a una recategorización que va a ser histórica para nuestro sindicato, que es el pase de la categoría 20 para el cálculo de nuestro básico hacia la categoría 21, que nos va a empezar a dar el salario que el equipo de salud merece, y vamos a empezar a terminar con esta pesadilla del pluriempleo, que bueno, también fuimos la primer conducción en denunciar enfáticamente que había que acabar con el pluriempleo. Bueno, enfrentamos la pandemia, y la verdad es que estamos muy conformes con el desarrollo del sindicato en los últimos 5 años. Lo vemos en los números, lo vemos en lo que hemos conseguido, y creo que estamos muy confiados en que los resultados, los compañeros, los afiliados nos van a acompañar con su voto en estas próximas elecciones, que son el miércoles 22, el jueves 23 y el viernes 24. Y lo que es más importante, hemos construido un gremio abierto a la participación, democrático, y que responde a los intereses de nuestros afiliados por sobre todas las cosas. Ninguno de los integrantes de esta lista se candidatea para ninguna estructura político-partidaria. Los intereses de la SICOP son lo que están en nuestra mente, y hacia ese lado apuntamos, sin ser sectarios, pero sin subordinarnos a ninguna estructura. Creemos en la independencia de clase y la llevamos a la práctica, y creo que los compañeros y las compañeras lo valoran y lo van a reflejar con su voto. Excelente. Bueno, te agradecemos estos minutitos. Igual acá este micrófono queda abierto para cuando lo necesiten, para seguir después conversando de toda la problemática de salud que es larga y tendida. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco mucho el espacio y la oportunidad de poder desarrollar estos conceptos. Un saludo a vos, a tus compañeros en el estudio y a toda tu audiencia. Bueno, ahí pasaba Aníbal Mariano Aristizábal, actual secretario general de la SICOP y candidato a secretario de Relaciones Internacionales, que mañana, el jueves y el viernes van a estar teniendo elecciones, así que le deseamos lo mejor. Vamos a un temita y seguimos con más Central de Voces.